La manera en que comienzas tu día puede trazar el rumbo de toda tu vida. Muchos se despiertan y entran en su rutina diaria sin detenerse a pensar. ¿Qué pensará Dios de mis mañanas? Existen hábitos sutiles pero peligrosos que entristecen profundamente el corazón del Señor. Aunque parecen pequeños, van moldeando nuestro interior y alejándonos cada día más de Él. Hoy quiero advertirte, antes de que sea demasiado tarde, sobre una actitud matutina que hiere el alma de Dios: descuidar la oración. Desde el momento en que abrimos los ojos, nuestro día comienza a tomar forma. Las decisiones que tomamos en esos primeros minutos son más importantes de lo que creemos. Sin embargo, uno de los errores más graves que cometen muchas personas es iniciar la jornada sin orar. Se lanzan al ritmo frenético del día sin elevar una palabra al Creador, sin agradecerle el don de la vida, sin buscar su guía. No se trata de un simple descuido, sino de una falla espiritual profunda, cuyas consecuencias pueden arrastrarse por largo tiempo. La oración no es una práctica reservada a los muy religiosos, ni una costumbre antigua sin valor en el mundo moderno. La oración es el cimiento de una vida en comunión con Dios. Al omitirla, le estamos diciendo al Señor que no lo necesitamos. Estamos insinuando: puedo con esto solo, todo está bajo control. ¿Pero realmente lo está? ¿De verdad podemos enfrentar los desafíos, resistir las pruebas, tomar decisiones sabias y mantenernos en pie sin el auxilio divino? La respuesta es clara: no, no podemos. La Sagrada Escritura nos exhorta: orad sin cesar. Esto no significa que estemos de rodillas a cada instante, sino que nuestro corazón mantenga una disposición constante de encuentro con Dios. Desde el primer instante del día, debemos buscar su rostro. Orar no es una obligación pesada, sino un privilegio santo. Es la oportunidad de entrar en la presencia del Altísimo y hablar con Él, como un hijo que se acerca confiado a su padre. Y sin embargo, hay quienes pasan días, incluso semanas, sin una oración sincera. Cuando una persona deja de orar, comienza su jornada con sus propias fuerzas. Al principio todo parece estar bien. Se levantan, se alistan, revisan el teléfono, desayunan y siguen con su rutina. Pero con el tiempo, los frutos de una vida sin oración empiezan a manifestarse. La ansiedad echa raíces. La preocupación se convierte en compañera constante. Las decisiones se toman sin sabiduría. Las tentaciones, que antes se podían resistir, se vuelven arrolladoras. ¿Por qué sucede esto? Porque la oración es la armadura que nos protege del enemigo. Es el escudo que resguarda nuestro corazón y nuestra mente. Sin ella, quedamos expuestos, vulnerables, fácilmente atrapados por las artimañas del maligno. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de una vida de oración. Si alguien podía haber prescindido de ella, era Él, el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado. Y sin embargo, oraba constantemente. La Biblia nos dice que solía retirarse en silencio para buscar al Padre, que madrugaba para orar, que se fortalecía en la intimidad con Dios antes de cada decisión importante. Si Jesús, siendo quien era, necesitaba orar, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Y aún así, muchos comienzan su día tomando el móvil antes de decir una sola palabra a Dios. Antes de dar gracias por un nuevo amanecer, ya han llenado su mente con redes sociales, correos y titulares. Dejan que el mundo les marque el ritmo antes de buscar al Señor. Luego se preguntan por qué se sienten tan lejos de Dios, por qué su fe está débil, por qué es tan difícil resistir la tentación o por qué el corazón está cargado de preocupaciones. Descuidar la oración no solo afecta nuestra vida espiritual, afecta todo nuestro ser. Afecta nuestra paz interior. Si no comenzamos el día en oración, cargamos solos con el peso del mundo, en lugar de entregárselo al Señor. Tratamos de resolver los problemas con nuestra limitada sabiduría, en vez de pedir la suya. Y el resultado es una vida marcada por el estrés, la confusión y la angustia. Afecta también nuestras relaciones. Cuando no oramos, nos falta la paciencia, la ternura y la humildad que solo nacen en la presencia de Dios. Nos volvemos más irascibles, menos compasivos, más propensos al juicio y al rencor. Pero cuando dedicamos tiempo a la oración, Dios ablanda nuestro corazón
y nos concede la gracia de amar a los demás como Él nos ama. Afecta incluso nuestro propósito en la vida. Hay quienes viven sintiéndose perdidos, sin dirección clara, sin saber cuál es el próximo paso. Pero, ¿cómo escuchar la voz de Dios si no dedicamos tiempo a buscarla? La oración no es solo hablar, es también aprender a escuchar. Es en esos momentos de silencio con Él donde descubrimos el camino. Recibimos luz en medio de la oscuridad y entendemos cuál es su voluntad para nosotros. Algunos dicen, no tengo tiempo para orar. Pero ese no es el verdadero problema. El problema no es la falta de tiempo, sino la falta de prioridades. Uno siempre hace espacio para lo que considera valioso. Hay quienes madrugan para ir al gimnasio, que reservan tiempo para mirar televisión o navegar por internet. Pero cuando se trata de hablar con Dios, de pronto no hay tiempo. Padre Pío, un humilde fraile capuchino que vivió en Italia, decía que la oración es la mejor arma que tenemos, una llave que abre el corazón de Dios. Y no lo decía desde la teoría, sino desde la experiencia profunda de quien vivió unido al Señor. Quienes lo conocieron testifican que pasaba horas en oración cada día, que su vida entera era una ofrenda silenciosa y constante al cielo. Padre Pío entendía que sin oración el alma se debilita. En más de una ocasión, este santo aconsejaba a sus hijos espirituales que comenzaran el día elevando su mirada al cielo, ofreciéndolo todo a Dios. Alegrías, preocupaciones, trabajo, dolor. Porque un día que inicia con oración es un día que, aunque tenga dificultades, no nos aplasta. Un día sin oración, en cambio, es como una casa sin cimientos. Padre Pío también nos recordó que no hay oración pequeña, que incluso un suspiro ofrecido con amor llega al corazón de Dios. En tiempos donde todo nos apura y nos distrae, Él nos invita a detenernos, a hacer silencio, a orar desde lo más hondo del alma. Y en ese encuentro íntimo, Dios actúa. Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar ese espíritu. Levantarnos cada mañana con el corazón vuelto hacia el Señor, como hacía Padre Pío, confiando plenamente en que Dios está con nosotros y que nunca nos abandona. Porque cuando comenzamos el día con Él, todo lo demás encuentra su lugar. La verdad es que las personas no dejan de orar porque estén demasiado ocupadas. Lo hacen porque no han comprendido el valor inmenso que tiene la oración. Algunos dicen, no sé qué decirle a Dios. Pero orar no se trata de encontrar las palabras correctas ni de seguir una fórmula perfecta. Orar es hablar con el Señor con sencillez, abrirle el corazón, contarle lo que llevamos dentro, pedirle ayuda, agradecerle su bondad. No hace falta elocuencia, solo sinceridad. Otros afirman, no siento ganas de orar, pero la oración no se fundamenta en lo que sentimos, sino en la obediencia del amor. Los sentimientos cambian. Habrá días en que sentiremos la cercanía de Dios y otros en los que nos parecerá distante. Pero Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre está cerca, siempre escucha, siempre está atento al clamor de sus hijos. Si solo oramos cuando sentimos ganas, en realidad oraremos muy poco. Descuidar la oración conduce, poco a poco, a una sequedad espiritual que debilita el alma. Así como el cuerpo necesita alimento y agua para vivir, nuestra alma necesita el contacto íntimo con Dios. Sin esa comunión diaria, la fe se marchita, la pasión por lo sagrado se enfría, y lo que viene del mundo comienza a parecer más atractivo que las cosas de Dios. No es algo que ocurra de golpe, sino de forma silenciosa y progresiva. Un día sin oración se convierte en una semana en un mes, y cuando la persona se da cuenta, ha vagado lejos de la presencia del Señor. Pero no tiene que ser así. El momento en que comprendemos la importancia de la oración y decidimos ponerla en primer lugar, todo comienza a cambiar. Hay poder en empezar el día de rodillas, entregando nuestra jornada al Señor antes de que el mundo nos inunde con sus distracciones. Hay paz en saber que, sea cual sea el desafío que se presente, ya lo hemos puesto en manos del Todopoderoso. Y hay fuerza en reconocer que no enfrentamos las batallas de la vida solos. El enemigo lo sabe muy bien. Por eso se esfuerza tanto en alejarnos de la oración. Nos distrae, nos desanima, nos engaña.
Porque sabe que un cristiano que ora es un cristiano peligroso. Sabe que quien empieza su día en diálogo con Dios es una persona que camina con autoridad espiritual, que resiste la tentación, que vence el miedo, que vive con propósito. Por eso lucha tanto para que no oremos. Pero cada mañana, cada hijo de Dios tiene una elección. Puede empezar su día con el Señor o sin Él. Puede buscar su presencia o caminar en soledad. Y una cosa es segura: quien descuida la oración siempre terminará luchando con cargas que no le corresponden, sufriendo batallas que podría haber evitado, viviendo lejos de la plenitud que Dios desea para sus hijos. Porque separados de Él nada podemos hacer. Otro hábito dañino que muchos practican al comenzar el día es llenar la mente con distracciones mundanas. Desde que abrimos los ojos, el mundo lanza sobre nosotros un aluvión de información. Todo clama por nuestra atención: noticias, redes sociales, entretenimiento, compromisos. Y muchas personas, en lugar de comenzar el día con una oración o leyendo la palabra de Dios, lo hacen revisando sus teléfonos, sumergiéndose en el ruido del mundo. Este hábito, que parece inofensivo, es profundamente peligroso. Acostumbra a la mente a dar prioridad a lo temporal por encima de lo eterno, a lo terreno por encima de lo divino. Llena el corazón de ansiedad, comparación y agitación, incluso antes de que el día haya comenzado. Cuando una persona alimenta su mente con el ruido del mundo desde las primeras horas, está programando su manera de pensar, de sentir y de actuar durante el resto del día. San Pablo nos advierte en la carta a los Romanos: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. No es una sugerencia, es un mandato. Dios sabe que lo que ocupa nuestros pensamientos termina moldeando nuestra vida. Y si permitimos que las distracciones del mundo tengan el primer lugar, estaremos dejando que el mundo nos moldee en lugar de ser transformados por el poder de Dios. Uno de los grandes distractores de nuestro tiempo es la tecnología. Aunque puede ser usada para el bien, también se ha convertido en una herramienta eficaz del enemigo para alejarnos del Señor. Muchas personas pasan horas frente a una pantalla, absorbiendo contenido que no aporta nada a su vida espiritual. Antes de leer un solo versículo de las Sagradas Escrituras, ya han visto decenas de titulares, imágenes, publicaciones y videos. La mente se llena de todo, menos de la verdad de Dios. Y luego se preguntan: ¿por qué viven con ansiedad? ¿Por qué sienten a Dios tan lejano? ¿Por qué su fe se debilita con facilidad? Las redes sociales, en especial, han creado una cultura de distracción y comparación. En lugar de comenzar el día con gratitud, muchos lo empiezan comparando su vida con las imágenes editadas y cuidadosamente seleccionadas de otros. Ven fotos de éxito, belleza y riqueza, y de pronto su propia vida les parece insuficiente. La insatisfacción se cuela en el alma. Comienzan a medir su realidad con los estándares engañosos del mundo. Y sin darse cuenta, han llenado su espíritu de ruido, dejando sin espacio la voz suave y amorosa del Señor. Padre Pío nos enseñó con su vida que no hay verdadera transformación sin oración. Él, a pesar del dolor y de las pruebas, jamás descuidaba ese encuentro diario con Dios. Decía que la oración es el oxígeno del alma, y tenía razón, porque cuando dejamos de orar, dejamos de respirar espiritualmente. También nos recordaba que quien pone su jornada en manos de Dios, desde temprano, camina con seguridad aunque la senda sea estrecha. En tiempos donde todo nos arrastra hacia la prisa y la distracción, sus palabras nos llaman a volver a lo esencial: hablar con Dios, escuchar su voz, poner en Él toda nuestra esperanza. Hoy más que nunca, necesitamos redescubrir la belleza y la urgencia de la oración. Necesitamos comenzar el día con el alma en silencio, buscando al Señor como el primer alimento. Necesitamos dejar que sea su palabra, y no el mundo, quien nos marque el ritmo del corazón. Padre Pío, que pasaba largas horas en oración en el silencio de su celda, sabía que en esos momentos de intimidad con Dios se fortalecía el alma, se aclaraba el camino y se avivaba el amor. Sigamos su ejemplo. Que nuestras mañanas comiencen en el altar del corazón y que cada día sea una ofrenda viva al Señor. Olvidan que lo que ven en Internet rara vez refleja la realidad completa. Las imágenes están filtradas, editadas,
cuidadosamente seleccionadas para mostrar solo una parte, la mejor parte, pero el daño ya está hecho. La mente se ha llenado de pensamientos de inseguridad, envidia y duda personal. Y todo eso ocurre antes siquiera de haber levantado una oración, antes de dar gracias a Dios por el regalo de un nuevo día. El enemigo ya ha sembrado semillas de insatisfacción en el corazón. Otro de los grandes distractores es el bombardeo constante de noticias. Cada mañana muchas personas llenan su mente con titulares de crisis, tragedia y división. Consumen negatividad incluso antes de alimentarse con la palabra de Dios. El resultado: el miedo, la preocupación y la desesperanza echan raíces. Empiezan el día cargando el peso del mundo, en lugar de la paz de Cristo. Olvidan que el mismo Jesús dijo: «En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo». Dios no nos creó para vivir en un estado constante de angustia. Pero cuando nuestra mente se alimenta más del caos del mundo que de la verdad de Dios, la fe comienza a desvanecerse. También el entretenimiento ha llegado a ocupar el lugar de Dios en el inicio del día. Muchos no comienzan su jornada con oración ni alabanza, sino con música, televisión o podcasts que nada tienen que ver con el Señor. Si bien no todo entretenimiento es malo por sí mismo, se convierte en un problema cuando desplaza el tiempo que deberíamos dedicar al Señor. El contenido que consumimos da forma a nuestros pensamientos, actitudes y deseos. Si lo primero que escuchamos promueve el materialismo, la inmoralidad o el egoísmo, esos mensajes terminarán influenciando nuestro corazón. San Pablo nos exhorta en Filipenses 4:8. Todo lo verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, si hay algo excelente o digno de alabanza, pensad en eso. Pero en vez de meditar en lo verdadero y puro, muchos llenan su mente con cosas vacías y sin sentido. El peligro de las distracciones mundanas es que no siempre parecen dañinas al principio. Se infiltran poco a poco, hasta convertirse en hábito. Lo que comienza como una rutina inofensiva, termina siendo negligencia espiritual. Uno puede pensar: son solo unos minutos revisando el teléfono o solo leeré una noticia. Pero esos minutos, día tras día, terminan desplazando a Dios sin que la persona siquiera lo note. Quizás sigan yendo a misa, quizás sigan diciendo que siguen a Cristo, pero su primer amor ya ha sido reemplazado. Su pasión por el Señor se ha diluido, consumida por el constante vaivén de distracciones. Cuando Jesús caminó entre nosotros, fue claro al decir que un corazón dividido no puede servir plenamente a Dios. En Mateo 6:24 enseñó: «Nadie puede servir a dos señores». Aunque en ese pasaje hablaba del dinero, el principio es el mismo para cualquier cosa que compita por nuestra devoción. Una mente saturada por lo mundano no puede estar completamente entregada a Dios. Un corazón distraído por lo terrenal no puede abrazar plenamente lo eterno. Pero hay un peligro aún más profundo. No es solo cuestión de perder el enfoque, es cuestión de abrirle la puerta al enemigo. El demonio no siempre ataca con tentaciones escandalosas. A veces su estrategia es más sutil: mantenernos ocupados, entretenidos, distraídos, absortos en cosas que no importan. Si logra que alguien pase horas deslizando el dedo por la pantalla, viendo, escuchando y llenándose de contenido del mundo, sabe que le quedará poco o ningún tiempo para orar, para adorar, para meditar la palabra. Sabe que un cristiano distraído es un cristiano sin poder. Las distracciones del mundo también roban el llamado que Dios ha puesto en cada creyente. Todos tenemos una misión, una tarea encomendada por el Señor. Hay mucho que hacer para el reino, pero si pasamos más tiempo consumiendo entretenimiento, siguiendo modas y llenando la mente con cosas vacías, dejamos de lado la obra de Dios. En lugar de ser activos en la fe, nos volvemos pasivos. En lugar de ser soldados, nos volvemos simples espectadores. Y el enemigo no necesita destruirnos si consigue mantenernos ocupados con lo superficial. Una de las mayores tragedias de nuestra época es que jamás hubo tanto acceso a la Biblia como hoy, y sin embargo, muchos la conocen menos que nunca. Hay sermones disponibles, devocionales, música de alabanza, herramientas de estudio,
y sin embargo, se invierte más tiempo en redes sociales que en la presencia del Señor. No es falta de oportunidades lo que impide el crecimiento espiritual, es falta de deseo. Y ese deseo se apaga cuando la mente está saturada de todo menos de Dios. Imagina lo que sucedería si los creyentes dedicaran tanto tiempo a las Escrituras como lo hacen a revisar sus teléfonos. Imagina la transformación si, en lugar de abrir las redes sociales al despertar, abrieran la palabra de Dios. Imagina la paz que llenaría sus corazones si empezaran el día no con noticias alarmantes, sino con las promesas eternas del Señor. Todo cambiaría. Todo. Imagina la fortaleza con la que caminaríamos si nuestra mente fuese renovada cada día por la verdad de Dios, en lugar de ser contaminada por el ruido del mundo. Hay una razón por la que la palabra de Dios nos exhorta una y otra vez a cuidar el corazón y la mente. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que permitimos entrar en nuestra mente no se queda allí pasivamente, moldea lo que somos. Influye en nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras relaciones y, en última instancia, en nuestro destino. Una vida constantemente distraída es una vida que nunca alcanzará el propósito pleno que Cristo ha trazado para ella. No basta con reconocer el problema, es necesario actuar. Debemos tomar la decisión intencional de poner a Dios en primer lugar. La mañana le pertenece a Él, la mente le pertenece a Él, el corazón le pertenece a Él. Cuando Él es el primer pensamiento del día, todo lo demás encuentra su lugar. Pero cuando el mundo ocupa ese lugar, todo comienza a desmoronarse. Otra costumbre que contamina el alma y que muchas veces pasa desapercibida es la de albergar falta de perdón o amargura. Desde el momento en que despertamos, el estado de nuestro corazón marca el rumbo de nuestro día. Lo que habita dentro de nosotros, ya sea amor o resentimiento, paz o inquietud, influirá en nuestras palabras, nuestras acciones y en nuestra relación con Dios. El resentimiento es una de las condiciones más peligrosas del alma. Es un veneno silencioso, un peso oculto que muchos cargan sin darse cuenta del daño que produce. La falta de perdón no es solo una carga emocional, es una crisis espiritual. Cuando nos levantamos alimentando rencores, reviviendo las heridas del pasado, reteniendo el dolor en lugar de entregarlo al Señor, estamos eligiendo caminar en dirección opuesta a su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo fue claro: si no perdonamos a los demás, no podemos esperar el perdón del Padre Celestial. En Mateo 6:15 dijo: pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Estas palabras no son ligeras, son una advertencia divina que muchos prefieren ignorar. El resentimiento es engañoso, se disfraza de justicia, de protección propia, incluso de un derecho adquirido por el dolor sufrido. Algunos se convencen de que si perdonan, están minimizando lo que les hicieron. Creen que perdonar es olvidar o que es permitir que el culpable se libre de las consecuencias. Pero el perdón no se trata del otro, se trata de obedecer a Dios. Se trata de liberarnos a nosotros mismos de la prisión del rencor. Cuando la falta de perdón se instala en el corazón, no se queda quieta, crece, fermenta, se transforma en amargura, y la amargura consume todo lo que encuentra a su paso. Oscurece el juicio, envenena las relaciones, interrumpe la paz interior. Quien vive con falta de perdón despierta cada día con una carga invisible. El pasado se vuelve una losa sobre los hombros. La mente se llena de recuerdos dolorosos. El alma no encuentra descanso. Quizás ni siquiera lo note, pero todo su ser está afectado. Le cuesta experimentar gozo. Le cuesta amar con plenitud. Le cuesta adorar con libertad. Dios no nos creó para cargar con la amargura. Nos creó para vivir en libertad, reflejar su amor y extender su misericordia como Él la ha extendido hacia nosotros. Y, sin embargo, muchos despiertan cada mañana atados a ofensas de años atrás. Vuelven una y otra vez a las conversaciones dolorosas, a las traiciones, a los momentos en que fueron heridos. Y cuanto más tiempo retienen esa herida, más profundo echan raíces el dolor y el rencor.
La amargura es una de las armas más poderosas del enemigo. Él sabe que si logran mantener a una persona atrapada en la falta de perdón, la mantendrá lejos de Dios. Sabe que el rencor levanta un muro entre el alma y el espíritu. Sabe que un corazón lleno de resentimiento no puede amar con libertad, ni adorar con sinceridad, ni rendirse completamente a la voluntad divina. Por eso constantemente recuerda a las personas sus heridas, sus fracasos, sus dolores, sus pérdidas. Les susurra que perdonar es rendirse, que soltar el pasado es debilidad, que aferrarse al dolor es justificable. La palabra de Dios no nos llama a perdonar por el beneficio del otro, sino por nuestra propia sanidad espiritual. En Efesios 4, 31-32 leemos: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón que Dios nos ofrece no lo merecemos, pero nos lo da gratuitamente, y así nos llama a actuar. Despertar con amargura en el corazón es como beber veneno, esperando que el otro sufra. Muchas veces, quien te hirió ni siquiera recuerda lo que hizo, o no comprende cuánto te dolió, pero tú lo cargas, tú sufres, tú vives atado mientras el otro sigue su camino. Por eso el resentimiento es tan destructivo. No castiga al que hizo daño, castiga al que se niega a soltar. Y aunque muchos digan, no puedo perdonar, el dolor es demasiado profundo, la verdad es que sí podemos, pero necesitamos la gracia de Dios. No es con nuestras fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo. Porque perdonar no es olvidar lo ocurrido, es decidir que ya no tendrá poder sobre nosotros. Es entregarle ese peso al Señor y permitir que Él sane la herida. Solo así podremos vivir como verdaderos hijos de Dios, libres, ligeros, en paz, reflejando en nuestras vidas la misericordia del cielo. Y sí, con nuestras fuerzas humanas puede parecer imposible perdonar, pero el perdón no es algo que logremos por nuestra cuenta. Es una gracia que Dios nos concede cuando rendimos nuestro dolor a sus manos. Perdonar es una decisión, no un sentimiento. Si esperamos a sentir que queremos perdonar, probablemente nunca lo haremos. Pero cuando decidimos obedecer a Dios y liberar la ofensa, Él nos concede la gracia para sanar. Muchas personas luchan con la falta de perdón porque creen que perdonar es sinónimo de volver a confiar. Pero perdón y confianza no son lo mismo. Perdonar no significa permitir que alguien regrese a nuestras vidas para hacernos daño nuevamente. No significa que las consecuencias desaparezcan, ni que el dolor se disipe de inmediato. El perdón es dejar de juzgar al otro por nuestras propias fuerzas y entregarlo a Dios. Es negarse a permitir que la amargura eche raíces en el alma. Es escoger la obediencia en lugar del resentimiento. Y esa amargura no solo afecta la relación con la persona que causó la herida, sino que contamina todas las demás. Quien guarda rencor despierta con el corazón endurecido, a la defensiva, incapaz de confiar plenamente en los demás. Trae al presente las heridas del pasado, permitiendo que antiguos dolores dicten sus nuevas relaciones. Le cuesta amar de forma total a su esposo o esposa porque aún carga con la traición de otro. Le falta paciencia con sus hijos porque la amargura ha endurecido su interior. No encuentra paz con sus amigos porque la ofensa lo lleva a suponer siempre lo peor. Dios nos llama al amar, y el amor no puede florecer en un corazón lleno de resentimiento. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, leemos que el amor no lleva cuenta del mal. Sin embargo, muchos llevan una lista detallada en el corazón. Recuerdan cada palabra hiriente, cada traición, cada decepción. Repasan esas memorias como si no pudieran soltarlas, como si fuese un deber mantenerlas vivas. Pero el amor suelta, el amor libera. El amor elige recordar la gracia de Dios en lugar de los errores ajenos. Negarse a perdonar no solo afecta nuestras relaciones humanas, también pone en peligro nuestra eternidad. Jesús fue claro: con la medida con que perdonemos, seremos perdonados. Quien no perdona está pidiendo a Dios que lo mida con la misma vara. Pero ¿quién podría resistir tal juicio? ¿Quién entre nosotros puede decir que no ha fallado, que no ha pecado, que no necesita el perdón de Dios?
Si el Señor llevara cuenta de nuestras faltas, nadie podría presentarse ante Él. Y sin embargo, Él no lo hace. Él ha apartado nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente, y espera que hagamos lo mismo con los demás. Quien se despierta cada día con falta de perdón en el corazón, se está robando la paz que Dios desea darle. Renuncia al gozo que viene de caminar en armonía con el Señor. Bloquea las bendiciones que fluyen de un corazón libre. Vive encadenado, cargando un peso que nunca fue suyo. El enemigo lo sabe y le susurra: esa persona no merece tu perdón. Tal vez sea cierto, pero nosotros tampoco merecemos el perdón que Dios nos ha dado. El perdón no es cuestión de mérito, sino de gracia. Es elegir la obediencia por encima del sentimiento. Es confiar en que Dios hará justicia en su tiempo. Jesús, colgado en la cruz, sufriendo la muerte más cruel, miró a quienes lo insultaban, a quienes lo golpearon, a quienes clavaron sus manos al madero, y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Él pudo perdonar en medio del tormento, ¿qué excusa nos queda a nosotros? Cuanto más tiempo guardamos el rencor, más duro se vuelve el corazón. Cuanto más permitimos que la amargura crezca, más lejos caminamos de Dios. Pero cuando soltamos, cuando entregamos nuestro dolor, nuestra rabia, nuestro deseo de venganza, entonces llega la libertad, llega la paz, llega la sanación. Dios no nos pide perdonar porque sea fácil, nos lo pide porque es necesario. Es necesario para nuestra paz interior, necesario para nuestro crecimiento espiritual, necesario para nuestra salvación. Y otro hábito igualmente dañino es vivir sin gratitud. Desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana, se nos da la opción de enfocarnos en lo que nos falta o agradecer por lo que ya tenemos. Pero en un mundo atrapado por el materialismo, la comparación y el sentimiento de que todo se nos debe, la gratitud se ha vuelto escasa. Muchas personas despiertan pensando en lo que no tienen, en lo que les gustaría cambiar, en los problemas que deberán enfrentar. En lugar de levantar el corazón en acción de gracias, comienzan el día con frustración, ansiedad o inconformidad. Pero vivir sin gratitud no es solo una lucha emocional, es un peligro espiritual. Ciega a las personas ante las bendiciones de Dios, debilita la fe y endurece el corazón. La Sagrada Escritura nos manda a dar gracias en toda circunstancia. En la primera carta a los Tesalonicenses 5:18 leemos: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no es simplemente una reacción cortés cuando las cosas salen bien. Es un mandato divino. Es un acto de obediencia, una expresión de fe. Sin embargo, muchos se despiertan y dan por hecho la bondad de Dios. No reconocen el milagro de un nuevo día, de la salud, de tener un techo, alimento, familia, paz. Y así comienzan su jornada mirando lo que les falta, en lugar de ver todo lo que ya han recibido por pura misericordia. Vivir sin gratitud es cerrar el corazón a la plenitud de Dios. Pero quien cultiva un corazón agradecido abre la puerta al gozo, a la paz y a una vida guiada por la esperanza y la confianza en el Señor. Respiran sin dar gracias por el aliento que hay en sus pulmones. Caminan sin reconocer al Señor por la fuerza que sostiene sus pasos. Se sientan a la mesa sin elevar una oración por el alimento que tienen delante. Y poco a poco, sin darse cuenta, su corazón se enfría, su alegría se apaga y su conexión con Dios se debilita. Uno de los peligros más grandes de vivir sin gratitud es que se forma en el alma un espíritu de autosuficiencia y exigencia. En lugar de ver todo como un regalo de Dios, las personas comienzan a creer que tienen derecho a ciertas cosas. Piensan que merecen comodidad, éxito, salud y felicidad. Cuando todo va bien, rara vez se detienen a dar gracias. Pero cuando algo sale mal, rápidamente se quejan, culpan, interrogan a Dios por permitir la dificultad en sus vidas. Sin embargo, la verdad es que no se nos debe nada. Cada bendición, cada cosa buena, cada momento de paz es un regalo del Señor. Santiago 1:17 nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
Cuando no reconocemos esto, el corazón se vuelve ingrato y la relación con Dios comienza a deteriorarse. La gratitud es una actitud del corazón, y cuando está ausente, la negatividad toma su lugar. Una persona que no practica la gratitud siempre encontrará algo de qué quejarse. En lugar de enfocarse en lo que está bien, se fijará en lo que está mal. En lugar de reconocer sus bendiciones, magnificará sus dificultades. En lugar de alabar por lo que tiene, lamentará lo que le falta. Y este tipo de mentalidad no solo afecta a quien la lleva adentro, sino que se contagia. La ingratitud es como una sombra que se extiende, envenena las relaciones, interrumpe la paz, alimenta el descontento, convierte a las personas en quejosos, en críticos, en aquellos que siempre ven lo peor en cada situación. El pueblo de Israel es un ejemplo claro de esto. Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, realizó milagros visibles ante sus ojos, les proveyó en el desierto, y aún así se quejaban. Se lamentaban por el alimento, se impacientaban por el camino, murmuraban contra Moisés. No importaba cuántas bendiciones recibieran, siempre encontraban algo que criticar. Y su falta de gratitud los llevó a la ruina. En lugar de entrar en la tierra prometida, una generación entera vagó en el desierto hasta morir. Sus corazones ingratos los alejaron de lo mejor que Dios tenía preparado. Lo mismo ocurre hoy. Muchos pierden las bendiciones del cielo porque no valoran lo que Dios ya ha hecho. Están tan enfocados en lo que les falta, en lo que desean, en los problemas que enfrentan, que no ven la mano de Dios obrando a su favor. No reconocen su fidelidad, no experimentan su gozo, no descansan en su paz. La gratitud es un arma espiritual poderosa. Cambia nuestra perspectiva, fortalece nuestra fe y silencia las mentiras del enemigo. Satanás quiere que las personas se enfoquen en sus heridas, que crean que Dios las ha olvidado, que vivan atrapadas en el desencanto. Pero cuando alguien elige la gratitud, le cierra la puerta a esas mentiras. Declara con convicción: Dios es bueno incluso en mis pruebas. Dios es fiel aunque no entienda todo. Dios me ha bendecido, incluso cuando la vida es difícil. Esa clase de gratitud rompe cadenas, trae liberación, invita a la presencia de Dios a cada rincón de la vida. Vivir sin gratitud también conduce a la ansiedad y al miedo. En Filipenses 4, 6, 7 leemos: No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La acción de gracias es la llave que abre la puerta de la paz verdadera. Cuando una persona se enfoca en lo que Dios ha hecho, su fe se renueva. Recuerda su fidelidad, su provisión, sus promesas. Pero cuando la gratitud está ausente, la preocupación ocupa su lugar. El miedo crece, la ansiedad se multiplica, la mente se llena de ¿y sí?, en vez de descansar en la soberanía divina. La gratitud no depende de las circunstancias. Es fácil dar gracias cuando todo va bien, cuando las oraciones son respondidas, cuando la vida parece fluir sin obstáculos. Pero la verdadera gratitud se prueba en medio de la tormenta. Job, después de perderlo todo, aún dijo: El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. San Pablo, encarcelado por predicar el Evangelio, escribió: Estad siempre alegres. Jesús, en la noche en que fue traicionado, dio gracias mientras partía el pan. La gratitud no es una emoción, es una expresión de fe. Es confiar en que Dios está en control, que Él transforma todo para bien, que Él merece nuestra alabanza, pase lo que pase. Quien vive sin gratitud, vivirá siempre inquieto. Siempre estará buscando más, siempre deseando lo próximo, sin poder disfrutar el presente. Nunca se sentirá satisfecho, porque su enfoque estará puesto en lo que le falta y no en lo que posee. Por eso tantas personas, incluso aquellas con éxito, poder o riqueza, se sienten vacías, porque sin gratitud nada es suficiente. Pero cuando el corazón aprende a agradecer, incluso en medio de la dificultad, se abre la puerta al gozo, a la paz y a una vida verdaderamente plena en Dios.
Están buscando la plenitud en lugares equivocados. La gratitud nos enseña a estar contentos con lo que tenemos. Nos recuerda que la verdadera alegría no se encuentra en lo material, sino en la presencia viva de Dios. La gratitud también transforma nuestras relaciones. Una persona agradecida es más paciente, más amorosa, más dispuesta a perdonar. Valora a su cónyuge en lugar de criticarlo. Cuida a sus hijos en lugar de desesperarse con ellos. Pero cuando la gratitud está ausente, las relaciones sufren. Las personas se vuelven exigentes, resentidas, insatisfechas. Dejan de ver las bendiciones que tienen porque están demasiado concentradas en lo que creen que les falta. La tragedia más grande de vivir sin gratitud es que se deteriora la relación con Dios. La alabanza se vuelve vacía, la oración se convierte en una rutina, la fe se debilita. Cuando una persona ya no percibe las bendiciones de Dios, deja de buscarlo con pasión, pierde el hambre de su presencia porque ha permitido que la insatisfacción eche raíces en su corazón. Pero cuando la gratitud habita en el alma, todo cambia. La alabanza se llena de poder, la oración nace del corazón, la fe se fortalece hasta volverse inquebrantable. Cada mañana es una nueva oportunidad para elegir la gratitud, para despertar y decir, Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por el aliento en mis pulmones. Gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana. Gracias por tu amor que nunca falla. Esa actitud lo cambia todo. Abre el corazón al gozo. Fortalece el alma. Nos recuerda que, pase lo que pase, Dios sigue siendo bueno. La gratitud es una elección. Es una decisión diaria de reconocer la bondad de Dios, de enfocarse en sus bendiciones, de confiar en su plan. Es la llave que abre la paz, el cimiento del gozo, el corazón de la verdadera adoración. Una vida sin gratitud es una vida sin verdadera plenitud, pero una vida llena de gratitud es una vida que experimenta la plenitud de la presencia de Dios, la abundancia de sus bendiciones y la paz inquebrantable que solo Él puede dar. Cada mañana, las decisiones que tomamos trazan el rumbo de nuestro día y, en última instancia, de nuestro camino espiritual. Descuidar la oración nos aleja de la presencia y la guía de Dios. Llenar nuestra mente con distracciones mundanas nos aparta de su verdad y nos conduce por senderos de vacío espiritual. Guardar falta de perdón envenena nuestro corazón, nos mantiene atados a la amargura y nos cierra a la gracia divina. Vivir sin gratitud nos ciega ante las bendiciones del Señor y llena nuestra alma de inquietud y descontento. Cada uno de estos hábitos puede parecer pequeño por separado, pero juntos forman un patrón peligroso. Uno que endurece el corazón, debilita la fe y nos impide vivir el propósito que Dios ha preparado para nosotros. Pero la buena noticia es que, así como estos hábitos nos pueden alejar del Señor, también podemos elegir romper con ellos y volver a su presencia. La oración restaura nuestra comunión con Él. Fijar nuestra mente en su palabra renueva nuestro espíritu. Perdonar a los demás nos libera del peso del rencor. Y la gratitud abre nuestros ojos a su bondad que nos rodea cada día. Cada amanecer es una nueva oportunidad para volver nuestro corazón hacia Dios, para buscarlo primero, para entregarle aquello que nos estorba y para caminar en la libertad, la paz y el gozo que Él ha prometido a sus hijos. La pregunta es, ¿qué elegiremos? ¿Seguiremos aferrados a hábitos que nos alejan del Señor o entregaremos nuestras mañanas y con ellas nuestras vidas a aquel que nos lo ha dado todo?